Muy buenos días. Hoy les venimos a hablar de las fuerzas de sustentación y arrastre. Nuestro grupo está conformado por Rubén Castellanos, Jesús David Carvajal y quien les habla, William Rivera. Las fuerzas de sustentación y arrastre. Cuando se va a analizar un cuerpo inmerso en un fluido, ya sea líquido o gaseoso como el aire, son muchas las fuerzas que se analizan y que influyen directamente sobre el cuerpo. Por tanto, para facilidad en efectos del cálculo y del diseño se tienen en cuenta dos fuerzas principales, como lo son la fuerza de sustentación y la fuerza de arrastre. Se puede decir que estas dos fuerzas son iguales, es decir, da lo mismo analizar si es el fluido el que se mueve alrededor del cuerpo o es el cuerpo el que se está moviendo a través del fluido. Como lo vemos en la imagen, pues tenemos las diferentes fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento a través de un fluido. Pero, ¿cómo se producen estas fuerzas de sustentación y arrastre? Inicialmente, el señor Prand habló de la teoría de la capa límite. La capa límite es una capa generada producto por el contacto entre el fluido y el cuerpo y también es un producto de la viscosidad del fluido. Esta capa límite se basa en unas pequeñas moléculas que tienen baja energía cinética y por tanto se adhieren a la superficie del cuerpo al entrar en contacto con el fluido. Esta puede tener dos tipos de régimen, una capa límite en régimen laminar y una capa límite en régimen turbulento. Como lo vemos en la imagen, la capa límite en régimen laminar está formada por pequeños hilos, se puede decir que por pequeñas láminas, es un régimen pues muy ordenado. Tenemos la región de transición, que es cuando pasamos del régimen laminar al régimen turbulento. En el régimen turbulento tenemos que las moléculas se mueven a grandes velocidades y en todas las direcciones. Por tanto, se puede decir que disipa mayor cantidad de energía. Muchas veces se ha hablado de cuál es mejor, si una capa límite en régimen laminar o en régimen turbulento. Lo importante para seleccionar el tipo de régimen es el tamaño del cuerpo que se está desplazando a través del fluido. Por ejemplo, vamos a hablar de un avión. Si tenemos un avión a escala, un avión pequeño, posiblemente de juguete, lo ideal para este avión es que maneje capas límites en régimen laminar. Pero si tenemos un avión grande, un avión de pasajeros, lo ideal para este avión es que maneje en cada uno de sus alerones una capa límite en régimen turbulento. Por una sencilla razón, la capa límite en régimen laminar va perdiendo velocidad a través o a lo largo de la capa límite. Es decir, que esta capa llega a un punto en el que se desprenden las moléculas que fueron adheridas a la superficie producto de la viscosidad del fluido, y en el momento en el que se desprenden, se dice que el objeto del cuerpo, en este caso un avión, entra en pérdida, es decir, cae al suelo, porque al no tener una capa límite adherida a cada uno de sus alerones, en el caso del avión, no permite crear los diferentes diferenciales de presión que se necesitan para poder lograr la fuerza de sustentación y mantener el avión en el aire. Por tanto, es muy importante poder determinar qué tipo de capa límite y qué régimen debe tener esta capa según el tamaño del objeto que se está moviendo a través del fluido. Además, se habla de una subcapa laminar, que es como la primera capa que se forma o las primeras moléculas que están adheridas directamente a la superficie de nuestro cuerpo. La capa límite permite y se estudia para analizar la variación de velocidad en las zonas en contacto entre el fluido y el cuerpo. Como lo vemos en la imagen, directamente la capa límite se analiza en la superficie donde el fluido está tocando el cuerpo que estamos analizando. La fuerza de arrastre es la fuerza que también se conoce como fuerza de fricción, es decir, es una fuerza que va en oposición al movimiento. El arrastre o fricción de fluido se puede analizar por medio de la expresión que estamos mostrando en pantalla, que es la densidad por la velocidad al cuadrado, por el diámetro al cuadrado, por F de Re.
f de r es una función que va en función, valga la redundancia, del número de Reynolds. Para objetos grandes la fuerza inercial es la dominante y definimos el coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds como la fuerza de arrastre sobre un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por el área. Y pues este sería como el modelo matemático que describe la fuerza de arrastre. Entonces recordamos que la fuerza de arrastre o fuerza de fricción es una fuerza mecánica que solo ocurre si hay contacto directo entre el fluido y pues el cuerpo que estamos analizando, que depende de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la superficie del cuerpo, que puede ser lisa o rugosa. En ese caso, en la superficie rugosa es donde va a haber mayor fuerza de fricción o fuerza de arrastre, porque es donde va a haber mayor cantidad de moléculas, como lo hemos dicho, de baja energía cinética, que se adhieren a la superficie del cuerpo, que en la superficie lisa, que es donde vamos a tener menor fuerza de fricción. Todo esto ocurre por la teoría de la capa límite, como los habíamos hablado anteriormente. Pero también se puede hablar de una fuerza de arrastre producto de esfuerzos viscosos, como lo tenemos en la siguiente imagen. Podemos observar en la parte de abajo una subcapa viscosa. Desde el punto de vista de los fenómenos de transporte, esta subcapa viscosa tiene una velocidad de cero, pero se puede decir que la velocidad en esta capa va aumentando desde cero hasta la velocidad que hay donde el cuerpo y el fluido ya no tienen una interacción directa entre ellos, o sea, su mayor velocidad va a ser la velocidad del fluido, donde ya no hay roce o rozamiento con el cuerpo. Fuerza de sustentación. Es una fuerza ocasionada por el fluido en dirección perpendicular a la dirección del movimiento del cuerpo. Su aplicación más importante está en el diseño y análisis de las alas de aeronaves llamadas aeroplanos. La geometría de un aeroplano es tal que se produce una fuerza de sustentación cuando el aire pasa sobre y por debajo de él. Acá vemos la fórmula de la fuerza de sustentación siendo igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por el área del cuerpo por el coeficiente de sustentación. Por supuesto, la magnitud de sustentación debe ser al menos igual al peso de la aeronave para que ésta pueda volar. Teoría de Bernoulli y de Newton. Existen dos teorías acerca de la creación de la sustentación, la de Bernoulli y la de Newton. Aunque ninguna de las dos se considera perfecta, ayudan a comprender un fenómeno que para explicarlo de otra forma requeriría una demostración matemática compleja. Teóricamente, para que las partículas de aire que se mueven por la parte curva superior se reencuentren con las que se mueven en la línea recta inferior, deberán recorrer primero un camino más largo debido a la curvatura, por lo que tendrán que desarrollar una velocidad mayor para lograr encontrarse. Esta diferencia de velocidad provoca que por encima del plano aerodinámico se origine una área de baja presión, mientras que por debajo aparezca de forma simultánea una área de alta presión. Como resultado, esta diferencia de presiones por encima y por debajo de las superficies del plano aerodinámico provoca la baja presión, lo que lo succiona hacia arriba, creando una fuerza de levantamiento o sustentación. Sustentación aeronáutica. En aeronáutica es la principal fuerza que permite que una aeronave con alas se mantenga en vuelo. Esta, al ser mayor que el peso total de la aeronave, le permite despegar. Para la sustentación se utiliza la notación L del término en inglés lift y CL para el coeficiente de sustentación, el cual siempre se busca que sea lo mayor posible. Además, la sustentación y en consecuencia su coeficiente dependen directamente del ángulo de ataque, aumentando según aumenta hasta llegar a un punto máximo después del cual el flujo de aire pasa de la parte superior del ala. No logra recorrer en su totalidad y mantener adherido al perfil aerodinámico, dando así lugar a la entrada en pérdida. Buen día para todos. Vamos a proceder a ver el desarrollo del siguiente ejercicio. Entonces, hay parámetros que tenemos que tener en cuenta, como la masa del automóvil, el coeficiente de arrastre, el área, la velocidad inicial, y lo que nos viene es hallar la velocidad y la distancia en estos tiempos, en el tiempo 1, en el tiempo 10, en el tiempo 100 y en el tiempo de 1000 segundos. Si observamos el dibujo, podemos ver que van a actuar fuerzas solamente en el eje X, y observando esta figura podemos determinar que el coeficiente de arrastre, como es un paracaídas, es 1.2. Bueno, entonces primeramente hay que
tener en cuenta la ecuación de la fuerza de arrastre, que es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por el coeficiente de arrastre por el área. Y aplicando la ley de Newton en la dirección del movimiento, vamos a tener sumatoria de fuerzas en la dirección en X, que va a ser igual a masa por la aceleración. Y la aceleración bien sabemos que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, igualando esta ecuación con la sumatoria de fuerzas en la ecuación de arrastre, vamos a poder determinar este análisis. La constante que aparece acá como K va a ser igual a un medio de la densidad por el coeficiente de arrastre del automóvil por el área del automóvil más el coeficiente de arrastre del paracaídas por el área del paracaídas. Es decir, vamos a tener la misma ecuación de arrastre de la sumatoria de la fuerza de los dos objetos, pero simplificada prácticamente. Entonces, la masa que está multiplicando la derivada de la velocidad con respecto al tiempo va a pasar a dividir. Es así que podemos separar variables. La velocidad que estaba multiplicando pasa a dividir y el dt que estaba acá dividiendo pasa a multiplicar. Este dt realmente no va acá, este dt sobra de acá y podemos determinar los límites de integración. Entonces, para este lado de la igualdad en una velocidad sub 0 a una velocidad v, y para este lado de la igualdad en un tiempo 0 a un tiempo t. Realizando esta operación vamos a obtener este resultado, donde la velocidad inicial elevada a la menos 1 puede pasar a restar, y como quedan términos negativos en ambos lados de la ecuación, multiplicamos por menos 1 para poder despejar la velocidad. Acá elevamos cada término a la menos 1 y es por ende que nos queda esta ecuación. Con esta ecuación ya podemos determinar la velocidad en los tiempos que nos habían indicado. Para obtener la distancia recorrida sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la distancia por el tiempo. Volviendo a separar variables y volviendo a integrar, vamos a tener este resultado. Acá la constante alfa va a ser igual a la constante k, que ya habíamos establecido quién era, sobre la masa por la velocidad inicial. Como habíamos dicho, el coeficiente de arrastre del paracaídas es 1.2 y por lo tanto, haciendo la operación, vamos a poder determinar quién es alfa. Ya he determinado quién es alfa y reemplazando en los tiempos señalados, podemos determinar en esta ecuación la distancia y con esta ecuación la velocidad. Y a continuación vemos acá en esta parte los diferentes resultados para los diferentes tiempos. Entonces, en el tiempo 1 vamos a tener la velocidad y la distancia, en el tiempo 10 velocidades y distancia. Acá está la respectiva bibliografía y muchas gracias por su atención. Hasta luego.